Evolución de los submarinos alemanes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hola amigos, a petición de varios suscriptores, hoy os quiero presentar este documental sobre la evolución de los submarinos alemanes desde el principio del siglo XX hasta finales del año 1945, creados por la agonizante Alemania de Hitler. Espero lo disfrutéis tanto como aquellos que hicieron la petición. Allá vamos. El término U-Boat es la versión inglesa de la palabra alemana U-Boot, una abreviatura de Unterseeboot, que significa barco submarino. Si bien el término alemán se refiere a cualquier submarino, la descripción en inglés, como en muchos otros idiomas, se refiere específicamente a los submarinos militares operados por Alemania durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos austrohúngaros de la Primera Guerra Mundial y antes también se conocían como submarinos. Los submarinos eran armas de flota eficientes contra los buques de guerra navales enemigos, pero se utilizaron con mayor frecuencia y eficacia en un papel de guerra económica, las incursiones comerciales, forzando un bloqueo naval contra el envío enemigo. Los objetivos principales de las campañas de submarinos en ambas guerras fueron los convoyes mercantes que traían suministros de Canadá, el Imperio Británico y los Estados Unidos a las islas de Gran Bretaña y, durante la Segunda Guerra Mundial, a la Unión Soviética y los países aliados en el Mediterráneo. Aunque esta política fue contraproducente, inevitablemente llevó a otros países al conflicto. El primer submarino construido en Alemania fue el submarino de 3 hombres Brandtauscher, que se hundió en el fondo del puerto de Kiel durante su primera inmersión de prueba. El buque fue diseñado en 1850 por el inventor e ingeniero Wilhelm Bauer, por Schwefel y Howald en Kiel para la Armada Imperial Alemana. Brandtauscher fue redescubierto más tarde durante las operaciones del Dragado en 1887 y posteriormente criado 16 años más tarde y colocado en un museo en Alemania, donde permanece hoy en día. No está claro si la tripulación murió durante la inmersión de prueba. Esto fue seguido en 1890 por el W1 y W2, construido con un diseño Nordenfeldt. En 1903, el astillero Germania Werft en Kiel completó el primer submarino totalmente funcional de Alemania, Forell, que fue vendido a Rusia durante la guerra ruso-japonesa en abril de 1904. El SM-U-1 fue un submarino de clase Karp completamente rediseñado y solo se construyó uno. Fue comisionado por la Armada Imperial Alemana el 14 de diciembre de 1906. Tenía un casco doble. Estaba propulsado por un motor de queroseno Corting. El SM-U2, un 50% más grande, tenía 2 tubos de torpedos. Un motor diésel no se ha instalado en una embarcación marina alemana hasta que la clase T-19 de 1912 a 1913. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía 48 submarinos de 13 clases en servicio o en construcción. Durante la Primera Guerra Mundial, el SM-U1 se utilizó para entrenamiento y se retiró en 1919. Actualmente se encuentra en exhibición en el Museo Deutsches de Múnich. El SM-U1 fue el primer sumergible producido en el Imperio Alemán para su Kaiserliche Marine. Fue el único ejemplar de tipo, llamado a veces submarino alemán tipo U1, construido en los astilleros Germania Werft de Kiel y dado de alta el 14 de diciembre de 1906. El SM-U1 estaba basado en un diseño del ingeniero de origen español contratado por los astilleros Raimondo Lorenzo de Echibelli para un submarino costero, que era una versión mejorada de los sumergibles también construidos en los mismos astilleros, el prototipo Forell y más aún los clase Karp, que fueron encargados y vendidos a Rusia durante la guerra ruso-japonesa en 1904. El diseño de este tipo de sumergible se debe en gran parte al ingeniero de origen español Raimondo Lorenzo. Este poco conocido pionero participó en los primeros intentos para conseguir convertir los submarinos en armas efectivas. En principio se asoció a un pionero francés, el ingeniero naval Mauchim Laubert. Durante el diseño y la construcción de su sumergible con propulsión vaporeléctrica naval para la Marina francesa, que atrajo la atención mundial en 1896. Aprovechando la favorable situación, de Echibelli trató de probar suerte en solitario presentando sus propios diseños al Ministerio de Marina francés en 1901, pero estos fueron rechazados. Al año siguiente, de Echibelli presentó sus conceptos a la firma alemana Krupp y esta vez la suerte le sonrió. La firma alemana autorizó la construcción de un submarino experimental de unas 15 toneladas, diseñado por de Echibelli, y firmó un contrato con el ingeniero español.
Los trabajos empezaron ese mismo año en los astilleros de Kiel, recién adquiridos por la empresa Krupp. El 18 de junio de 1903 se terminaron los trabajos y hasta el 6 de diciembre se desarrollarían las intensas pruebas a las que fue sometido. Dirigidas conjuntamente por de Quivelli y el ingeniero naval jefe de la empresa Chrysler, que resultaron un éxito. Durante ese periodo recibió el nombre definitivo Forel, trucha, y sus evoluciones fueron observadas por el mismo Kaiser Guillermo II. El Forel causó a los rusos en marzo de 1904 en unas pruebas realizadas en Eckeford muy buena impresión por sus cualidades marineras y por ello lo compraron y encargaron una serie de 3 sumergibles más. Estas nuevas naves estaban propulsadas por motores de 400 centímetros cúbicos y 2 hélices de paso variable con un desplazamiento de 205 toneladas, las que posteriormente sería conocida como la clase Carab, constituida por los submarinos Carcaras y Cambalas. Tenían doble casco y su propulsión en superficie corría a cargo de un motor de queroseno Corting. De Quivelli y su equipo reconocieron el talón de Aquiles de los diseños de Holland, sus motores de gasolina. Las emanaciones de gases volátiles en el interior de la nave costaron la vida a muchos submarinistas de diversas marinas. Poco después de la orden de construcción de la clase Carb, el Ministerio de Marina alemán se apresuró a ordenar un barco similar y el 4 de abril de 1904 se encargó la construcción del U-1, apenas un mes después del inicio de las obras de construcción de las 3 unidades rusas. El diseño fue mejorado en comparación a los submarinos de exportación. Por ejemplo, el U-1 tenía tanques de trimado, mientras que en el diseño de los de exportación el trimado se ajustaba moviendo pesos dentro del submarino. Otras mejoras incluían una proa rediseñada para mejorar su capacidad de navegación marítima, un mayor diámetro, 10 centímetros, del casco de presión que fue mejorado para evitar fugas de combustible de los tanques externos, un reordenamiento de los equipos internos y una quilla de lastre reforzada. La Marina Imperial alemana evitó el uso de motores de gasolina debido al conocido riesgo de incendios y explosiones que habían causado muchos accidentes en los primeros submarinos. El U-1 utilizaba los mucho más seguros motores de parafina, queroseno Corting Hanover, AG de 6 cilindros y 2 tiempos, mientras que normalmente los motores de queroseno se incendian con gasolina. Los motores del U-1 evitaron incluso esto y en su lugar empleaban precalentamiento eléctrico de los cilindros y vaporizadores. Los motores Corting no podían funcionar en marcha inversa, atrás, y tampoco a toda velocidad, ya que sus revoluciones por minuto no podían modificarse en cualquier medida útil, y como consecuencia el U-1 estaba equipado con hélices de paso ajustable para permitir controlar su velocidad. Estas hélices fueron abandonadas en diseños posteriores a causa de su poca eficiencia. Una vez que la propulsión de queroseno eléctrica fue abandonada por la diésel eléctrica, que se empezó a instalar en la clase tipo SMU-19 en 1912 y 1913. U-Boot tipo 2A. El U-2 o Unterseeboot II fue el segundo submarino alemán de la Kriegsmarine correspondiente al tipo 2A y participó en acciones de combate en la Segunda Guerra Mundial hasta su hundimiento el 8 de abril de 1944. Se ordenó iniciar la construcción de este pequeño submarino costero tras el rechazo de Adolf Hitler de los términos del Tratado de Versalles, que prohibían expresamente a Alemania la posesión de una fuerza de submarinos. Su quilla fue puesta sobre las gradas de los astilleros Deutsche Werke de Kiel el 11 de febrero de 1935, simultáneamente con los U-1, U-3, U-4, U-5 y U-6, en medio de una gran fiesta. Fue botado al agua 10 días después que su gemelo, el 25 de junio de 1935, y tras una muy rápida construcción fue concluido y entregado a la Kriegsmarine el 25 de julio de 1935, bajo el mando del capitán Hermann Michaelis y con una dotación que había sido previamente entrenada en Holanda. El U-2, a pesar de no ser adecuado para ello por sus pocas condiciones marineras, poca autonomía y velocidad, realizó un total de 2 misiones de combate debido a la escasez de unidades disponibles a principios de 1940, en las que no consiguió hundir ningún buque. Una vez que Noruega fue sometida, llegó a ser evidente que el U-2 y sus 4 gemelos supervivientes resultaban obsoletos en aquel momento, por lo que fueron relegados a tareas de entrenamiento de tripulaciones encuadrados en la 21ª Flotilla Submarina, en la que sirvió en el Mar Báltico, tipo 2B, U-14. El U-14 o Unterseeboot 14 fue un submarino alemán de la Kriegsmarine,
correspondiente al tipo 2B, usado en la Segunda Guerra Mundial desde distintas bases hasta que fue echado a pique por su propia tripulación el 2 de mayo de 1945. En sus 6 patrullas de combate logró hundir 9 buques con un registro bruto combinado de 12.344 toneladas. Se ordenó la construcción del pequeño submarino costero U-14 el 2 de febrero de 1935, tras lo cual su quilla fue puesta sobre las gradas de los astilleros Deutsche Werke AG de Kiel el 6 de julio de 1935. Fue votado el 28 de diciembre de 1935 y tras la finalización de sus obras fue entregado a la Kriegsmarine el 18 de enero de 1935, que lo puso bajo las órdenes del Oberleutnant capitán Victor Oer. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 30 de agosto de 1939 abandonó Memel al mando del capitán Horst Wellner en su primera patrulla de combate con rumbo a la costa polaca. El 3 de septiembre de 1939, el U-14 atacó a un submarino polaco y anunció su hundimiento, pero en realidad el submarino polaco ORP Sep no fue dañado, ya que el torpedo lanzado por el U-14 explotó prematuramente. Retornó a su base el 6 de septiembre, sirviendo en la 23 y 24 flotillas de submarinos hasta el final de la guerra, formando a las tripulaciones de los submarinos que lucharon en la Batalla del Atlántico. A pesar del alto número de bajas sufridas por la fuerza submarina alemana, el U-14 no sufrió ninguna baja durante la guerra. Tipo 7 y 7C y D, también llamado variante 8. El tipo 7C fue el que se produjo en mayor cantidad, con un total de 568 naves comisionadas entre 1940 y 1945. Fue el buque más representativo de la Batalla del Atlántico, pasando de los días felices de principios de 1940, cuando los mercantes iban sin escolta, a la masacre que sufrió a finales de la guerra cuando los aliados perfeccionaron sus tácticas antisubmarinas. El tipo 7C tenía los mismos motores y máquinas que el 7B, pero era más grande y pesado, por lo que tenía algo menos de velocidad. Entre las diferencias cabe destacar la incorporación del sonar Such-Gerhardt, un sistema de inmersión más rápido, nuevos motores eléctricos y una mejora en los compresores de aire. Aunque este submarino, o más bien sumergible, no utilizaba tecnología avanzada, fue el mejor submarino construido al comenzar la guerra. Prácticamente su diseño era de la Primera Guerra Mundial con algunas mejoras, pero su versatilidad, fiabilidad y el entrenamiento de sus tripulaciones hicieron que se convirtiera en el arma más letal de los primeros años de la guerra. Solo en 1942 fueron hundidos 1.600 barcos aliados, la mayoría procedentes de Estados Unidos, llevando los suministros que Inglaterra requería. Sin embargo, esta nave no pudo enfrentarse al radar y al sonar, los dos desarrollos ingleses que fueron decisivos en la campaña marítima contra Alemania. Al comenzar la guerra, la táctica de los submarinos era navegar en superficie mientras fuera posible, sumergirse al avistar al enemigo y rastrear su curso y velocidad. Durante la noche ponerse a tiro y emerger para atacar desde la superficie. Se podían hacer ataques con torpedos estando sumergidos y también se utilizaban cañones de 88 para hacerles las señales de advertencia a los mercantes para ser requisados y luego para ser hundidos. Mientras estaban sumergidos podían detectar el sonar y los ruidos propios de los barcos mediante detectores acústicos pasivos que les daban orientación y distancia relativa a juicio del operador. Contaban con un dispositivo computador que era un aparato electromecánico para apuntar a la presa mediante unos binoculares. El dispositivo transmitía a los torpedos diversos parámetros como la velocidad, dirección, distancia al blanco, antes de ser disparados. El periscopio de ataque tenía un dispositivo similar para apuntar los torpedos bajo el agua. Defensivamente no contaban con medios adecuados para hacer frente al sonar británico. Lo único que podían hacer el comandante era sumergirse lo más rápidamente posible e intentar la evasión, aunque lo mejor, en la mayoría de los casos, era permanecer inmóvil en el fondo del mar, si las aguas eran poco profundas. El entrenamiento del comandante, su sagacidad e inteligencia eran la mejor arma para salir airosos en el combate. Cuando los barcos aliados fueron equipados con sonar y radar y fueron apoyados por aviones cazasubmarinos también equipados con radar, la eficacia de los 7C se redujo paulatinamente hasta llegar a cero. Los alemanes fabricaron dispositivos electrónicos para reflejar señales del radar, como el Aphrodite y otros como la Cruz de Vizcaya o el Borkum Gerhardt.
el Valí, el Flieg, el Athos y finalmente el Wanz para detectar los impulsos del radar y sumergirse a tiempo, pero no fue suficiente. Los U-Boot tampoco podían navegar sumergidos por tiempo indefinido, pues la capacidad de las baterías no lo permitían y además la velocidad era muy escasa bajo el agua, apenas 8 nudos. El snorkel fue utilizado a finales de la guerra y solucionó en parte el problema de la detección por radar, pero no los había en cantidad suficiente y los submarinos antiguos como el 7C no los usaban. De cualquier forma, este modelo de submarino fue el más numeroso y más eficaz de todos y el que llevó el peso de la guerra submarina por parte de Alemania. En otras palabras, la espina dorsal de la Kriegsmarine. En su tiempo fue la mejor nave de su tipo que surcaron los mares. Tipo 9. Cuando Dönitz fue nombrado jefe de la Marina de la Guerra Germana Kriegsmarine el 30 de enero de 1943, volcó toda su influencia en la construcción de ese nuevo diseño que debía ayudar a vencer los problemas que se les presentaba en la guerra submarina, y que el snorkel, sistema de renovación de aire sin emerger, elemento imprescindible para cruzar el Golfo de Vizcaya a salvo de ataques aéreos, no terminaba de arreglar. De nuevo, se volvió a sopesar las ventajas del diseño de Walter, y se llegó a la conclusión de la inviabilidad del proyecto, al menos de momento, y de la necesidad de iniciar los estudios de un nuevo tipo de submarino al que se le pudiesen aplicar todas las mejoras existentes y ya probadas de forma exitosa en varias unidades. La finalidad principal era el poder disponer de un buque submarino en el que primase la velocidad y la discreción, capaz de realizar la mayor parte de su misión sin tener que emerger de forma periódica, con el consiguiente riesgo de ser detectado y destruido por el enemigo. Aquí es donde podemos diferenciar a un sumergible, navío que realiza el combate la mayor parte del tiempo en superficie, pero con la posibilidad de sumergirse por cortos periodos de tiempo para escapar de la acción enemiga, de los submarinos, buques diseñados para efectuar el combate totalmente bajo el agua sin necesidad de emerger. Aunque los diseños 7 y 9 habían demostrado estar superados, finalmente se decidió continuar con la fabricación del tipo 7, para evitar el vacío que dejaban las pérdidas causadas por los aliados, a la vez que se comenzaba la construcción del nuevo submarino. Como el tiempo apremiaba, se utilizó el proyecto del tipo 18, en principio destinado a ser propulsado por un motor de ciclo cerrado tipo Walter, si bien empleando el enorme depósito inferior destinado al combustible Ingolin para ubicar en el mismo una enorme cantidad de baterías capaces de mover a una alta velocidad bajo el agua al submarino. El resultado de dicha transformación se plasmó en el nuevo tipo 21. Se trataba de un submarino de tipo medio tanto por su desplazamiento como por sus dimensiones, diseñado por el ingeniero diplomado Hipp, creador junto a su equipo del tipo 18, y por el jefe de construcciones navales del departamento K2 U del OKM, diplomado ingeniero Heinrich Holfgen. Desplazaba 1.610 toneladas en superficie y 1.833 en inmersión. El nuevo diseño tenía una eslora total de 76,70 metros, 9 metros más largo que el antiguo tipo 7C, caballo de batalla del arma submarina y de tamaño similar al tipo 9A. 5,60 metros de manga, 7,70 metros desde la cubierta hasta la quilla y un calado de 6,86 metros. La altura total desde la parte superior de la vela a la quilla era de 11,344 metros. Sobre la cubierta se alzaba una torreta de forma hidrodinámica de 3,64 metros de altura, 2,4 de anchura y 14,7 metros de longitud, que servía de soporte y de proa a popa a los siguientes elementos: torreta antiaérea de proa, hidrófono horizontal GHG, dípolo VHF FUMO 65 o radar aéreo extensible, aro localizador aéreo o FPR, de 1,3 metros de altura y 80 centímetros de diámetro, periscopio de navegación de 6,5 metros de longitud extendido, periscopio de ataque radar aéreo Honeywell u snorkel, este último recubierto de materia absorbente de ondas de radar y con el detector aéreo FUMB, Valí, situado sobre el mismo,
y torreta antiaérea de popa. La disposición sobre la vela podía variar conforme se iban reformando los planos debido a la introducción de mejoras en los nuevos tipos de sensores. El submarino poseía en su proa dos hidroplanos estabilizadores retraíbles de 3,2 metros de longitud y 1,20 de anchura, capaz de girar hasta 30 grados arriba y abajo, facilitando la inmersión y emersión del buque. En su popa, otros dos estabilizadores fijos en forma de flecha de 5 metros de longitud máxima y 3,2 metros de anchura. En dichos estabilizadores de popa se encontraban situadas las dos hélices de 3 palas, 2,1 metros de diámetro, y cuyos ejes estaban inclinados 3 grados 12 hacia las bandas, girando la de babor hacia la izquierda y la de estribor hacia la derecha. Frente a cada hélice se situaba un timón de profundidad de 1,5 metros de anchura y 2 metros de longitud, capaz de girar 30 grados en cada sentido. El diseño disponía de un único timón de 2,60 metros de altura y 3,10 de longitud, con capacidad de girar hasta 35 grados a babor y estribor. En unas pruebas efectuadas en inmersión con una de las hélices detenidas y el timón a 25 grados, se consiguió hacer girar el submarino en solo 365 metros, si bien lo normal era entre 420 y 450 metros con ambas hélices, y entre 800 y 1000 metros en superficie. La primera innovación que poseía el submarino tipo 21 con relación a los anteriores diseños de sumergibles era la supresión del cañón de cubierta. El principal medio de ataque de un submarino debe de estar bajo el mar, no sobre él, habían dicho sus constructores, mejorando la línea hidrodinámica y ganando con ello reducción en su grado de rumorosidad y por lo tanto aumentando su discreción y dificultando la localización por parte de los buques enemigos de superficie. Suprimiendo protuberancias innecesarias se obtendría una mejora del perfil, y con ello sería posible incrementar la velocidad para poder aventajar a las unidades de escolta de superficie, con lo que el nuevo submarino dejaría de ser viejo cazador pasivo y pasaría a convertirse en un nuevo y agresivo depredador de buques. El armamento ofensivo lo formaban 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, todos a proa, cuyo el eje se encontraba inclinado hacia abajo, aproximadamente 2 grados con relación al eje longitudinal de la nave. Los tubos, 3 a babor y 3 a estribor, se encontraban separados 1250 milímetros entre centros, siendo las distancias entre centros de los tubos superpuestos de 975 milímetros. Los diseñadores habían perfeccionado el sistema de recarga de torpedos de respeto suspendidas frente a los tubos, empleando asimismo un revolucionario sistema hidráulico que permitía la recarga total en la mitad de tiempo necesario para recargar uno solo de los torpedos de los modelos tradicionales, siendo capaz de poner en el agua hasta 18 torpedos en el tiempo récord de 30 minutos. La dotación normal era de 23 torpedos, 17 estivados frente a los tubos y 6 situados en los mismos listos para ser lanzados. De los nuevos tipos G7E en sus dos versiones Geier, buitre de localización acústica, y Lerch, alondra, filo dirigido que podían ser sustituidos por minas, llevando así una carga de 17 torpedos y 12 minas. Como único armamento defensivo se les pensó dotar de 4 cañones antiaéreos de 30 mm Flak 103-38 y 3.540 disparos como dotación por caña, aunque debido a la tardanza en manufacturar el tipo previsto le fueron instalados 4 cañones gemelos de 20 mm, normalizados en el ejército alemán, con una cadencia de tiro máximo de 480 disparos por minuto, 220 en tiro continuado y una dotación de 16.000 cartuchos en total, situados en sendos contenedores herméticos localizados bajo cada torreta, instalados en 2 torres hidrodinámicas de 3.600 kilogramos de peso cada una y montajes dobles LM-44U, situadas a proa y popa de la vela, separadas 8 metros entre sí y cuya función sería más que nada de autodefensa frente a su primordial enemigo, el avión cazasubmarino. Para garantizar la máxima cobertura, los cañones podían girar 240 grados, 120 a cada lado, con un ángulo de elevación desde -5 grados hasta +45 grados de altura, con un ratio de 30 a 60 grados por segundo en elevación y de solo 30 grados por segundo en giro,
y con un alcance máximo de 4.900 metros en tiro de 45 grados y de 3.700 metros en tiro antiaéreo a 85 grados. Además, cada submarino llevaba como dotación de seguridad un subfusil MP-40 de 9 mm con 1.400 cartuchos y 10 pistolas Mauser de calibre 7,65 mm con 650 cartuchos en total. Para luchar contra ataques procedentes desde el aire, aparte de la instalación del armamento antiaéreo, se había mejorado la rapidez de inmersión desde la cota cero, siendo el tiempo de respuesta del orden de tan solo entre 18 y 20 segundos. El récord estaba en 13 segundos, casi la mitad que los tipos tradicionales, con lo cual se garantizaba la pronta desaparición de la superficie si las cosas se ponían feas. El resistente casco, fabricado en acero naval ST52, compuesto por 1,6% de magnesio y un 0,16% de carbono, fue mejorado con relación a tipos anteriores, permitiendo alcanzar con seguridad una mayor cota de profundidad, del orden de 220 metros, aunque se estima en 330 metros en la profundidad de fractura, desconociéndose con exactitud la verdadera profundidad que podía llegar a alcanzar. Como simple curiosidad, decir que el reloj profundímetro del U-3001, por ejemplo, tenía una escala graduada hasta los 400 metros. El grosor del mismo dependía de la zona a proteger, alcanzando los 40 mm en la torreta, de 26 a 18 en la parte superior de la zona de control y alojamiento de proa a popa, entre 12 y 18 en la zona de baterías de proa, 16 mm en los mamparos internos, 40 en la quilla o 50 en la zona de cierre de los torpedos. Un verdadero búnker si lo comparamos con los entre 4 y 8 milímetros del forro exterior que le daba forma a las líneas del submarino. La longitud total de dicho casco resistente era de 58,90 metros, 17,80 metros menos que la eslora total del buque. En la zona 6, alojamiento delantero y zona de baterías, la sección era similar a un 8, es decir, dos círculos superpuestos, el superior con un diámetro de 5,3 metros conteniendo los alojamientos de proa y el inferior de 3,5 metros donde se situaban las baterías. En la torreta el casco resistente era de forma elíptica, teniendo una altura de 2,3 metros, una longitud máxima de 3,5 metros y una anchura de 2,1 metros, siendo los radios del mismo de 800 milímetros en la popa y 740 en la proa, y con un volumen interior de 10 metros cúbicos. Exteriormente estaba forrada la misma en metal más ligero destinado a darle forma hidrodinámica y contener los distintos dispositivos de escucha y visión. El submarino estaba dividido interiormente en 8 secciones, denominadas de proa a popa: sala de torpedos, alojamiento de proa, sala de control, cocina y almacén, alojamiento de popa, cuarto de motores térmicos, cuarto de motores eléctricos y cuarto de máquinas de popa. Para hacer realidad este proyecto se acudió al Departamento de Construcciones del Alto Mando de la Kriegsmarine, cuyos plazos de ejecución y construcción, las dos primeras unidades estarían listas para ser entregadas a finales de 1944, la producción en cadena para 1945 y la llegada al frente para no antes de 1946. No acabaron de convencer al mando, que entregó el proyecto al Ministerio de Armamentos de Albert Speer. Otto Merker, director del Departamento General de Construcción de Speer, que ya había trabajado en la fabricación de camiones de bomberos fabricados en secciones, sugirió la idea de olvidar el tradicional sistema de botadura a pie de astillero, sustituyéndolo por una nueva forma de construcción, que consistía en repartir las tareas de elaboración por ramas concretas y en lugares distintos. El nuevo método permitía construir un submarino en secciones separadas y soldadas exteriormente para facilitar el tendido interior de cables y tuberías. Además, en caso de ataque, cualquier sección podía ser fácilmente sustituida por otra, estando el submarino inoperativo un mínimo de tiempo. Al igual que en un gran rompecabezas, el submarino sería fabricado en 8 secciones denominadas de popa a proa, de la primera a la octava, a la que se unía otra más que contenía la torreta. Estas eran. Con este revolucionario método se realizaba la construcción en unas 260.000 a 300.000 horas de trabajo, lo que se obtenía una doble ventaja. Por una parte se reducía el plazo de construcción,
y por otra se dispersaba la construcción, evitando así que los bombardeos aéreos enemigos, cada vez más numerosos, detuvieran la cadena de producción. Realmente nunca se cumplieron los plazos de construcción, así el U-2501 se estimó en 152.000 horas y se realizó en 255.000. El U-2507 se estimó en 101.000 horas y se necesitó 169.000, o el U-2540 estimado en 65.000, tardó 110.000. Aún así, mucho menos de las 215.000 del tipo 7C de 1943 y de las 450.000 del tipo 9D2 también de 1943. Los cálculos más optimistas establecían que podían construirse un submarino en 176 días, distribuyendo los mismos de la siguiente forma: elaboración del acero para la construcción, 16 días. Construcción de las secciones, 40 días. Transporte de las secciones a los astilleros, 5 días. Equipación de las secciones, 50 días. Transporte al lugar de ensamblaje, 4 días. Ensamblaje de las secciones, 50 días. Equipamiento final antes de la botadura, 6 días. Ensayos y pruebas finales, 5 días. Total, 176 días. Este plan fue presentado por Deniz al-Führer el 8 de julio de 1943, quien ordenó su puesta en marcha de forma inmediata con una producción ininterrumpida de 40 unidades al mes, aunque dichas cifras de producción nunca llegaron a alcanzarse por diversos motivos. Cuando el Tercer Reich se rindió, el nuevo diseño atrajo la atención y curiosidad de los aliados, que pronto iniciaron el reparto de los buques supervivientes con intenciones de estudiar sus mecanismos e innovaciones. Algunas unidades fueron reflotadas y sirvieron algún tiempo bajo banderas enemigas como buques de ensayo. Así el U-2540, barrenado en 1945 y recuperado después, sirvió en la nueva armada de la Alemania del Oeste, rebautizado como Wilhelm Bauer, y el actualmente convertido en un museo flotante en Bremerhaven desde 1984. El U-3503 fue estudiado por las fuerzas de Suecia y varias unidades similares fueron entregadas a Gran Bretaña. El U-3017, renombrado N-41, y en servicio hasta el año 1949. Francia, el U-2518, renombrado Roland Morillot, y en servicio hasta 1969. Otros dos a la Armada de los Estados Unidos, U-2513 y el U-3008, y en servicio hasta el año 1954. O la Unión Soviética, que recibió 4 unidades, algunas de las cuales estuvieron en servicio hasta el año 1963. El U-3515, el U-2529, el U-3035 y el U-3041, renombrados B-17 a B-30. El tipo 21 fue un diseño revolucionario que superó con creces las esperanzas puestas en él por los diseños germanos, y un arma que, si hubiera llegado a tiempo, pudo haber cambiado el curso de la guerra. Tal fue el terror que causó el nuevo diseño en los aliados que los mismos exigieron a los soviéticos durante la conferencia de Yalta en febrero de 1945 que ocupase inmediatamente Danzig, pues allí donde se producía el 30% de los nuevos submarinos alemanes. El mismo Churchill, en sus memorias, parte sexta, libro segundo, capítulo 13, reconocía que los nuevos submarinos habrían revolucionado la guerra submarina de llegar a tiempo. Actualmente algunos de los diseños de submarinos de la tercera generación están basados en el tipo 21A germano de 1944. Así los submarinos exsoviéticos de la clase Victor, los norteamericanos Albacore o Nautilus, la clase francesa Narval o Daphne, la inglesa Explorer e incluso algunos elementos del tipo Galerna español disponen de tecnología diseñada hace más de 45 años por ingenieros alemanes. Cabe destacar la operación de uno de estos submarinos. La capitulación sorprendió a este submarino a la altura de las Islas Feroe, desde donde de forma inmediata emprendió el regreso a su base, encontrándose con un convoy aliado compuesto por el crucero HMS Norfolk, con su correspondiente escolta, Schnee. Simuló un ataque, demostrando que era posible acercarse a menos de 500 metros de un buque enemigo escoltado por numerosos destructores, sin que la presencia del submarino fuese notada, tal y como se supo después por el libro de bitácora del mismo, efectuar varios lanzamientos y salir discretamente sin ser detectado.